El acuerdo lleva el nombre de Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y tiene su origen en unos canales que había establecido el gobierno anterior y que nosotros retomamos y continuamos. Las conversaciones exploratorias realizadas de manera directa y con toda discreción se llevaron a cabo durante 6 meses en La Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega, después de año y medio de trabajo preparatorio. En ellas se construyó una visión compartida del fin del conflicto y se acordaron el propósito, la agenda y las reglas de juego de un proceso que debe ser serio, debe ser digno, debe ser realista y debe ser eficaz. Luego de estas conversaciones exploratorias, tengo la convicción de que estamos ante una oportunidad real de terminar de manera definitiva el conflicto armado interno. Se trata de un camino difícil, sin duda, muy difícil, pero es un camino que debemos explorar. Cualquier gobernante responsable sabe que no puede dejar pasar una posibilidad como esta de acabar con el conflicto. Eso sí que lo entienden las millones de víctimas. ¿Cuántos colombianos no han sufrido el conflicto en carne propia? ¿Cuántos colombianos no tienen un familiar que haya sido víctima de la violencia? Estamos ante una oportunidad real por 2 razones fundamentales. La primera, porque Colombia ha cambiado y el mundo ha cambiado. La segunda, porque este acuerdo es diferente. Lo primero, ¿qué ha cambiado? Hoy podemos hablar de paz porque Colombia crece y se abre al mundo. Nuestra economía es ya una de las más prósperas de América Latina, similar a la de Argentina y solo superada por Brasil y México. Es una economía que está creando empleo, como pocas en el mundo, en medio de una fuerte turbulencia internacional. Hoy podemos hablar de paz porque millones de colombianos están saliendo de la pobreza y porque seguimos avanzando en esa dirección. Hoy podemos hablar de paz porque el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos es cosa del pasado. Ningún país de la región lo tolera y en varios hay gobernantes que dejaron atrás la lucha armada y optaron por el camino de la democracia. No solo Colombia, el continente entero quiere vivir en paz y nos respalda en ese propósito. Hoy podemos hablar de paz gracias a los éxitos de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía y gracias a la creciente presencia del Estado en todo el territorio nacional. Hoy podemos hablar de paz gracias al esfuerzo diario de nuestros soldados y de nuestros policías, a quienes en este momento quiero rendir un sentido homenaje. Yo sé lo que es la guerra. Yo sé lo que es la guerra porque fui ministro de Defensa en un momento crucial y conocí de primera mano el sacrificio de nuestros hombres. Hoy podemos hablar de paz porque la visión de mi gobierno es una visión integral. No combatimos por combatir, combatimos para alcanzar la paz. Y también estamos construyendo paz. Lo hacemos cuando reparamos a las víctimas, lo hacemos cuando restituimos tierras a los despojados, lo hacemos cuando buscamos mejorar las condiciones de vida de quienes han permanecido olvidados en los confines de nuestra geografía. Hoy podemos hablar de paz porque este gobierno ha avanzado mucho de la mano del Congreso en crear condiciones para la reconciliación nacional. Lo segundo, ¿por qué es diferente este acuerdo? ¿Por qué no repite los errores del pasado? Es diferente porque es un acuerdo para terminar el conflicto. Contiene las condiciones que el gobierno considera necesarias para abrir un proceso
con suficientes garantías, aunque por supuesto el éxito no se puede dar por descontado. Por eso un punto de la agenda es precisamente el fin del conflicto, es decir, lo que pasa cuando cesen definitivamente las acciones militares. Este acuerdo no es ya la paz, ni se trata de un acuerdo final. Como ya lo dije, es una hoja de ruta que define con precisión los términos de discusión para llegar a ese acuerdo final. Este acuerdo es diferente porque no tiene despejes de territorio y porque no hay cese de operaciones militares. Es diferente porque las conversaciones se llevarán a cabo fuera de Colombia para seguir trabajando con seriedad y discreción. Comenzarán en Oslo la primera quincena de octubre y luego continuarán en La Habana. Es diferente porque las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado. Se medirán en meses, no en años. En todo caso, acordamos que la duración estará sujeta a que se revisen los avances cada cierto tiempo y si no hay avances, sencillamente no seguimos. Es diferente porque el acuerdo establece un proceso con una estructura clara dividida en 3 fases. La primera fase, la fase exploratoria, definió una agenda cerrada y unas reglas de procedimientos para evacuarla, que es lo que ya se firmó. La segunda fase estará enmarcada dentro de unas sesiones de trabajo reservadas y directas. Será una discusión sin interrupciones y sin intermediarios. ¿Sobre qué? Sobre los puntos acordados para llegar al acuerdo final. Y con ese acuerdo final se terminaría formalmente el conflicto. La tercera fase es la implementación simultánea de todo lo acordado, con las correspondientes garantías y mecanismos de verificación y de participación ciudadana. Este acuerdo es diferente a los anteriores porque contiene una agenda realista sobre 5 puntos concretos. El primer punto es el desarrollo rural. Eso significa dar mayor acceso a la tierra, llevar infraestructura a las regiones más apartadas, hacer que la prosperidad y los servicios del Estado lleguen a todos los habitantes del campo. Es repartir de manera más equitativa la prosperidad por todo el territorio. El segundo punto son las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana, no solo en la norma, sino en la realidad. Es decir, que quienes disientan y protesten lo hagan sin temor y que se rompa para siempre el lazo entre política y armas. El tercer punto es el fin mismo del conflicto armado. Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del gobierno para dar garantías al proceso de terminación. El cuarto punto es el narcotráfico, que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestro país. Si este proceso contribuye a que se combata con más efectividad este negocio ilícito, eso por sí solo sería un gran avance. Y el quinto punto son los derechos de las víctimas. Nadie puede imaginar el fin del conflicto sin atender a quienes han sido sus víctimas, que precisamente es lo que comenzamos a hacer con la ley de víctimas. Satisfacer los derechos de las víctimas es una obligación de todos. Eso significa también emprender un ejercicio de esclarecimiento de la verdad, porque no solo las víctimas, sino todos los colombianos tenemos derecho a saber qué pasó y quiénes
fueron los responsables. Todos estos puntos tendrán su correspondiente verificación y en su conjunto constituyen una fórmula integral para la terminación efectiva del conflicto y para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. Y son además consecuentes con las políticas de este gobierno. Nosotros seguiremos haciendo en el terreno lo que le prometimos a los colombianos: restituir tierras, reparar a las víctimas, garantizar justicia, disminuir la pobreza, crear empleo. Hemos trabajado con seriedad y debo reconocer que las FARC también. Todo lo que hasta ahora se ha acordado se ha respetado. Si las FARC abordan la siguiente fase con la misma seriedad, tenemos buenas perspectivas. Para la fase que comienza, vamos a establecer mecanismos para informar sobre los avances y para garantizar una adecuada participación de la sociedad, manteniendo, eso sí, el carácter serio y discreto de las conversaciones. En el entretanto, repito, el gobierno no hará concesiones de ningún tipo en el terreno militar. Las operaciones militares, señor ministro Juan Carlos Pinzón, señor general Navas, señores comandantes, señor director de la policía, las operaciones militares continuarán con la misma o más intensidad. Tampoco nos dejaremos amedrentar por los extremistas y los saboteadores de cualquier sector que suelen aparecer en estos momentos. Al pueblo colombiano le pido templanza, le pido paciencia y fortaleza ante eventuales nuevos ataques de las FARC o un incremento de la violencia, que de todas maneras serán respondidos con toda la contundencia por parte de la fuerza pública y de la justicia. Por último, quiero agradecer a los gobiernos de Cuba y de Noruega por el generoso apoyo que nos han brindado. Sin su concurso, no habría sido posible llegar a este punto. Cuba y Noruega seguirán actuando como anfitriones y garantes en la segunda fase. También quiero agradecer al gobierno de Venezuela por su permanente disposición a ayudar en todo momento y al gobierno de Chile por haber aceptado apoyarnos en la siguiente fase. Estos dos países, Venezuela y Chile, serán acompañantes. Agradezco finalmente a una serie de expertos internacionales que desde el principio, con su conocimiento, con su experiencia, con gran dedicación, han enriquecido enormemente este proceso. Compatriotas, hay momentos en la historia en que un gobernante debe decidir si se arriesga a emprender caminos nuevos para resolver los problemas fundamentales de su nación. Este es uno de esos momentos. Sin duda hay riesgos, pero creo que la historia sería mucho más severa con todos nosotros si no aprovechamos la oportunidad que hoy se nos presenta. En todo caso, la responsabilidad de esta decisión recaerá sobre mis hombros y sobre los de nadie más. Y eso sí, quiero poner muy de presente a todos mis compatriotas que si no somos exitosos, tendremos la tranquilidad de que hicimos lo correcto, de que no hicimos concesiones ni cedimos un centímetro del territorio, ni tampoco desatendimos las tareas del gobierno. Hemos procedido y procederemos con la debida cautela, pero también con determinación. Los invito entonces a que miremos este proceso con prudencia, pero también con optimismo. Si somos exitosos, habremos puesto fin a esa oscura noche de medio siglo de violencia. No podemos seguir siendo un país con uno de los conflictos internos más largos del planeta y el último del hemisferio.
No podemos dejar que sigan naciendo nuevas generaciones, como la mía, que no conozcan un solo día de paz. No hay duda de que es hora de pasar la página. Hace unos días, una madre cabeza de familia, con 4 hijos, de los cuales había perdido 2 en este conflicto, se me acercó y me dijo: presidente, busque la paz. En paz seremos mejores personas. En paz, los 2 hijos que me quedan tendrán más oportunidades. Así lo creo, así lo creo. Si ponemos fin al conflicto, los colombianos estaremos frente a un mundo lleno de oportunidades. Si terminamos el conflicto, se desatará todo nuestro potencial y a Colombia no la parará nadie. Tenemos que unirnos todos para hacer que el sueño de vivir en paz se convierta por fin en una realidad. Muchas gracias y buenas tardes.